Cuando los astrónomos catalogaron por primera vez el objeto interestelar 3I Atlas, en julio de 2025, casi nadie le prestó atención al evento. A primera vista, parecía solo un viajero más proveniente del espacio profundo, un fragmento errante atravesando el vacío entre las estrellas. Era apenas el tercer objeto interestelar de ese tipo ya identificado por la humanidad, y a pesar del interés científico, nada indicaba que fuera más que un visitante silencioso en una trayectoria única a través del sistema solar. No obstante, esa interpretación cambió drásticamente cuando el telescopio espacial James Webb, considerado el instrumento de observación más poderoso jamás construido, pasó a monitorearlo con atención continua. Lo que el James Webb reveló fue profundamente perturbador. El 3I Atlas no se comportaba como un simple cuerpo helado siendo calentado por la radiación solar. En el interior del objeto se detectó una fuente de energía activa, emitiendo calor de manera regular, rítmica y precisa, como un pulso. Con el paso de los días, ese fenómeno dejó de ser una curiosidad aislada. El brillo del objeto aumentó mucho más allá de las previsiones teóricas, mientras que la emisión térmica pasó a venir claramente del núcleo y no de la superficie iluminada. Enseguida, surgieron pulsos de radio repetitivos, organizados con precisión compatible con patrones artificiales. El momento decisivo ocurrió cuando el 3I Atlas alteró su trayectoria de forma clara e intencional. Aquello no era un fragmento pasivo, era un objeto que demostraba propósito. En los datos infrarrojos, los científicos observaron que el brillo del 3I Atlas permanecía extrañamente constante, a diferencia de los cometas y asteroides conocidos, que presentan variaciones irregulares causadas por rotación, eyección de material o reflexión desigual de la luz solar. Más alarmante aún era la presencia de un brillo concentrado en el núcleo, pulsando rigurosamente en ciclos de 4 horas. Ese patrón no correspondía a ningún proceso geológico, ni a la rotación del objeto, ni a la influencia del viento solar. Oficialmente, los investigadores clasificaron el fenómeno como una anomalía térmica. Extraoficialmente, muchos pasaron a llamarlo latido cardíaco. Algo estaba generando energía de forma autónoma, levantando una pregunta inquietante. ¿Qué tipo de objeto se sustenta solo en la oscuridad del espacio? A medida que los datos térmicos se volvían imposibles de ignorar, radiotelescopios alrededor del planeta pasaron a acompañar al 3I Atlas. Durante días, nada fue detectado. Entonces, surgió una señal débil, de banda estrecha extremadamente estable, repitiéndose a cada 4 horas, perfectamente sincronizada con los pulsos térmicos observados por el James Webb. Inicialmente, se levantaron hipótesis de ruido o interferencia local. No obstante, la señal persistió por semanas, sin variaciones aleatorias, adaptándose de forma sutil a las fluctuaciones del viento solar. Análisis matemáticos revelaron una estructura demasiado limpia para ser natural. Ningún púlsar, estrella de neutrones o fuente cósmica conocida correspondía al patrón. En un experimento decisivo, científicos enviaron un mensaje simple, compuesto por números primos, elementos de la tabla periódica y constantes matemáticas básicas. 72 horas después, una respuesta fue recibida, débil y distorsionada, pero perfectamente sincronizada. Algo había escuchado, algo había respondido. El 18 de agosto, todo cambió nuevamente. El James Webb registró un brote energético súbito, elevando el brillo del 3I Atlas en más de 40% en menos de una hora. Ningún cometa conocido presenta comportamiento semejante. Aún más chocante fue lo que vino después. Nuevos cálculos orbitales revelaron una corrección clara de trayectoria. El objeto dejó de solo derivar y pasó a alinearse con el plano de la eclíptica, acercándose a los planetas internos. Simulaciones demostraron que ningún proceso natural podría producir el impulso necesario. El brote energético y el cambio de curso ocurrieron simultáneamente, como si uno hubiera accionado al otro.
Por primera vez, quedó claro que no se trataba solo de observación científica, sino de un encuentro deliberado. La atención se volvió entonces hacia la composición del objeto. Análisis espectroscópicos realizados por observatorios en todo el mundo revelaron algo aún más desconcertante. Además de hielo de agua y compuestos comunes, surgieron firmas compatibles con aleaciones metálicas avanzadas, elementos de tierras raras y materiales cuánticos jamás observados fuera de modelos teóricos. Algunas propiedades ópticas recordaban metamateriales diseñados para manipular la luz. El 3I Atlas no era solo activo, había sido construido con un nivel de precisión tecnológica que superaba cualquier ingeniería humana conocida. Estudios de resonancia mostraron que el objeto entero funcionaba como una cámara vibracional. En intervalos regulares, un zumbido de baja frecuencia ecoaba en múltiples franjas del espectro electromagnético. Cuando esas señales fueron convertidas en patrones sonoros y comparadas a estructuras lingüísticas, exhibieron semejanzas inquietantes con lenguaje organizado. Algunos investigadores creen que el 3I Atlas estaba aprendiendo a comunicarse. Otros temieron que estuviera observando, oyendo y asimilando. Imágenes infrarrojas posteriores revelaron una estructura interna en espiral, densa, regular y perfectamente estable, girando de forma independiente de la rotación externa del objeto. Esa espiral obedecía repetidamente a la proporción áurea en múltiples escalas, un patrón asociado a sistemas vivos e inteligentes. Poco después, parte de la superficie del 3I Atlas se abrió mecánicamente, revelando una cavidad oscura, fría y estable, vuelta directamente hacia la Tierra. A partir de ese punto, surgió un segundo pulso, más lento, sin embargo más intenso, sugiriendo que algo adicional había despertado. Análisis químicos revelaron aún polímeros sintéticos semejantes a biocompuestos terrestres, materiales híbridos capaces de alterar su estructura molecular en respuesta a la radiación solar. El 3I Atlas no era solo máquina ni organismo, sino una fusión de ambos. Evidencias adicionales indicaron que su trayectoria ya había ocurrido en el pasado, dejando alineamientos geométricos en estructuras antiguas de la Tierra, de Marte y de otros cuerpos del sistema solar. No se trataba de una visita inédita, sino de un regreso. Experimentos extremos demostraron que el objeto absorbió completamente un pulso de silencio y respondió con una señal idéntica a la famosa señal «Wow», detectada en 1977. Eso levantó la hipótesis de que el 3I Atlas fuera el origen de aquel contacto histórico. Otros análisis indicaron distorsiones sutiles del espacio-tiempo a su alrededor, sugiriendo una tecnología capaz de manipular la propia estructura de la realidad. Cálculos mostraron que su origen estaría a casi 100 años luz de distancia, pero su llegada sería imposible sin distorsiones temporales. Surgió entonces la hipótesis de viaje en el tiempo. Visualizaciones tridimensionales de los datos revelaron patrones geométricos semejantes a un rostro no humano, repetido deliberadamente como una firma de identidad. Por fin, se descubrió que el interior del 3I Atlas parecía mayor que su volumen externo, como si albergara un vasto archivo de memoria, quizás un repositorio de civilizaciones. Sellado por una geometría indescifrable, ese núcleo puede jamás haber sido hecho para ser abierto, a menos que la humanidad fuera parte de la llave. Gracias por asistir. Mientras esté aquí, no se olvide de darle a me gusta y suscribirse al canal. Haga clic en uno de los vídeos recomendados en la pantalla para más informaciones increíbles. Nos vemos allí.